Vamos a iniciar nuestra charla de hoy. Me presento, yo soy Constanza Gutiérrez, soy parte del CEFO, encargada de sustentabilidad. El día de hoy nos acompaña Carmencita Figueroa. Ella es una mujer empoderada, fuerte e influyente. Les cuento que Carmencita es sordiminista, directora del CAPS, que es el Centro de Apoyo a Personas Sordas. También es emprendedora de la tiendita sorda, y tiene un magíster en educación, mención, dirección y liderazgo en la UC. Así que, Carmencita, bienvenida. Estamos muy felices de tenerte aquí. Así que, sin más que decir, te cedo la palabra. Pueden fijar a Carmencita en el Zoom para que la puedan ver. ¿Me ven? Hola, ¿me ven? También quiero presentar a Francisca Traverso, quien hará de intérprete el día de hoy. También para que la fijen. Perfecto. Ya, ok. Bueno, hola a todas. Primero les quiero pedir que prendan su cámara. Perdón. Ya, Sí, por favor, escucharon prendan su cámara. que ¿Por prendan qué? su Porque cámara las las personas personas. sordas son personas visuales. Hola. Hola. Ya. Las personas sordas somos personas visuales. Y para mí es muy raro estar en un Zoom con cámara apagada. ¿Ya? Si se sienten, o si van a salir al baño o tomarse un café o para y la pueden apagar. ¿Ya? Pero les pedía que la prendan. ¿Ya? Bueno, yo soy Carmen Figueroa, exalumna de la Universidad Católica. Hace muchos años ya estudié licenciatura en Historia y licenciatura en Estética. ¿Ya? Después de eso estudié pedagogía, el programa de formación pedagógica, ¿ya? Trabajé como profesora de historia y luego realicé el magíster en educación, con mención dirección liderazgo. Con esos caminos de la vida, perdón. ¿Hasta ahora van entendiendo bien la voz de Carmencita? ¿Lo que ella ha ido contando? ¿Sí? Bacán. Ya, entonces, por esos caminos de la vida, bueno, trabajé como profesora y siempre muy cerca de la comunidad sorda y vi la necesidad de hacer como una fundación. ¿Para qué? Para que personas sordas pudieran acceder a servicios. Fran, interprétame la voz porque el perro está ladrando mucho, se escucha mal. Sí. ¿Ya? Ya. Voy a hacer yo la voz por el perro. Entonces, yo vi las necesidades de las personas sordas, entonces ahí me acerqué de manera profesional a la lengua de señas, no con intérprete. Por ejemplo, la persona sorda tiene una necesidad de un abogado, por ejemplo, entonces ahí encontramos una abogada sorda. ¿Se entiende? O por ejemplo, mi propuesta era que si una persona sorda necesitara trabajar en el área social, pudiera cómo hacer los trámites, por ejemplo, los diferentes trámites. Entonces, encontrar una persona que trabajara como trabajadora social que fuera sorda y no una intérprete que supiera lengua de señas. Por ejemplo, una intérprete que es oyente, pero que supiera muy bien la lengua de señas. Ya. Voy a agrandar un poquito. Ahí sí. Entonces, la idea de esto era, al ser esta institución, era hacer una atención directa, sin un intérprete. Porque muchas veces con el intérprete como que se producen miedos y no hay mucha confianza. Al tener un par, eso por un lado. Por el otro lado, me di cuenta que había muchas instituciones y personas sordas naturales
y hacían cosas relacionadas con la lengua de señas o materiales, pero estaban todas repartidas. Entonces ahí creé la tiendita sorda, para tener una vitrina común. ¿Ya? Entonces, personalmente buscan un libro especializado, está en la tiendita sorda. Buscan material, un tazón con alfabeto, está en la tiendita sorda. Mascarilla con visor, también está en la tiendita sorda. ¿Entienden? Entonces, todas esas cosas. Había un sordo de Iquique que vendía un material, una sorda de Quilpué que vendía las mascarillas. Entonces, todos los logré juntar en un lugar. Entonces, ese era el objetivo de la tiendita. Ya, eso me lo cuento más o menos. Ya, bueno, yo vivo sola, soy independiente. Bueno, tengo un perro que me cuida mucho, como escucharon. Y, o sea, me manejo sola por el mundo y eso. No, ahora siempre trato de buscar un intérprete que me acompañe, si no, hablo pero no escucho nada. Aprendí a hablar gracias a personas como ustedes, fonoaudiólogos, pero ahí les cuento después la historia. Ya. Muchas gracias. Eso por ahora. Hola. Hola Carmencita, hola. Yo soy Montserrat y yo voy a ser la encargada de hacerte las preguntas que ya los alumnos habían dicho y que las habíamos preguntado. Entonces yo las voy a ir diciendo. La primera pregunta sería, en el ámbito laboral, ¿todavía cree que existan cosas que se deben mejorar respecto a la inclusión? Y si es así, ¿cuál cree usted que sería una buena forma de dar un paso hacia adelante en este ámbito? Ya, primero, sí, falta mucho. O sea, no, faltan algunas cosas importantes. Primero, yo aumentaría el cupo. El 5% es una burla. O sea, yo creo que es demasiado poco. Yo lo aumentaría a un 10%. ¿Ya? Pero yo no lo limitaría a empresas de más de 100 personas. Yo lo pondría en todas las empresas. O sea, tiene que haber una persona con discapacidad sí o sí, en cualquier empresa. Ya, 1000, 2000, 3000, 4000, 100, 50, 2, 4, 5, dale, una. Ya que yo creo que es importante para cumplir eso. Ahora, lo que sí puede ser como favorecer un poco a las pymes, hacerle una rebaja de impuestos, en ese sentido. Que sería importante también para motivar. Ahora, yo sé que hay pymes de personas con discapacidad, hay muchas. Pero esas pymes contratan a personas con discapacidad, pero igual hay un costo de por medio bastante grande. ¿Ya? Entonces igual es complicado. Ahora, en el caso específico de los sordos, el gran problema del acceso a lo laboral está en que el gasto es más que lo que requiere cualquier otra persona con discapacidad. ¿Por qué? Primero, una persona con discapacidad física necesita la rampa, una puerta más ancha y eso. Pero en el caso de una persona sorda, necesita un intérprete para todas las reuniones, el acceso a la información en lengua de señas. Entonces, eso es un doble gasto. Al final se implicaría contratar a dos. O un servicio de interpretación constante para la persona sorda. Y eso muchas veces las empresas no están dispuestas a tomar. ¿Ya? Y también el ambiente, porque ahí hay que adaptarlo mucho. Los sordos necesitamos como, los oyentes tienen que como aprender a relacionarse con sordos, que no es lo mismo, porque la forma de comunicarse es diferente. ¿Ya? Eso. Completamente de acuerdo. La segunda Chicos, pregunta... ¿están en conocimiento de esa ley laboral que... Sí, eso la conozco. ¿Conocen la ley? Pregunta a la Carmencita si saben de esa ley que acaba de nombrar. ¿Sí? Ya, pero si no la... Ok, entonces... Ya.
Ya, la segunda Podemos pregunta, seguir con las preguntas. sí. En segundo lugar dice, a modo personal, ¿usted piensa que a nivel de educación sea a nivel escolar o en las universidades? ¿Siente que falta avanzar en estos lugares en materia de inclusión? A ver, a nivel de los pies, a ver, a nivel escolar, la creación de los pies ha sido un aporte positivo, ¿ya? Pero para las personas sordas ha sido más un negativo que un positivo. ¿Por qué? Porque ha significado cerrar las escuelas especiales. Yo entiendo que hay un fenómeno mundial de inclusión, pero una persona sorda en un aula de 45 se pierde. Entonces la escuela especial tenía un rol de ser un lugar bilingüe. ¿Ya? Yo no digo que sean escuelas especiales, o sea, que apuntando así como de una mirada médica o diferenciada, sino de una mirada más bilingüe, así como los colegios bilingües de inglés, ¿me entiendes? Que hay un colegio bilingüe en lengua de señas. ¿Ya? Entonces, si algún hermano de una persona sorda quiere entrar al colegio, bienvenido, por ejemplo. Entonces, eso sería como una idea que yo creo que podría aportar bastante. Ahora, porque ¿cuál es el problema? Actualmente, hoy, el 80% de los niños que van a escuelas normales o de pie no tienen un intérprete en el aula o no tienen un profesor sordo cerca. Entonces, al final, se pierden el aprendizaje y cumplen un rol de calentar una silla y no están aprendiendo realmente. Entonces, la gran preocupación es que estos niños es uno en un colegio de 400, yo lo encuentro complicado. ¿Por qué no? Esto es importante, porque ahora les voy a explicar. El intérprete no sirve para los más pequeños. ¿Por qué? Porque el niño está desarrollando el lenguaje. Necesita aprender lenguaje. Entonces lo mejor es que lo haga con un profesor sordo y o un coeducador sordo cuando son pequeños. Una vez que ya tienen las habilidades lingüísticas, ahí puede entrar un intérprete a hacer el puente. Pero además, el coeducador, el profesor sordo, le va a transmitir las experiencias de vida. ¿Ya? Ahora, ustedes como fonoaudiólogos, sí, ojalá les toquen sus equipos de trabajo con un coeducador sordo o un profesor sordo. Porque ahí van a saber cómo transmitirle mejor la forma de articular o modular el trabajo para los niños y los jóvenes sordos. ¿Ya? Ahora, a nivel universitario, han habido grandes pasos, pero en algunas universidades. Yo agradezco a la Universidad Católica, ha tomado un rol importante como modelo para muchas universidades en Chile. Porque cualquier persona con discapacidad puede entrar prácticamente a cualquier carrera. Hay personas ciegas que se están titulando de psicología, sordos que están de arquitectura, sordos de psicología, profesores sordos, eso es maravilloso. Pero en otras universidades, por ejemplo en la Universidad de Chile, las personas con discapacidad visual solamente pueden entrar a la carrera de Derecho. Personas con discapacidad auditiva solamente pueden entrar a la carrera de Educación Especial en la Universidad Metropolitana. Muy difícilmente pueden tomar otra opción. Entonces, eso les restringe. O jóvenes con Asperger o autismo las obligan a tomar una opción. Dicen, cupo para discapacidad, pero al final es de una carrera. O sea, les están limitando. También la universidad les abre, está mucho más abierta a cualquiera. Eso se habla que sea. Ahora, hablando de un nivel universitario, yo sé ahora, último, han habido algunos representantes a nivel de representatividad de la FEU, de los centros de estudiantes, personas con discapacidad. Lo que encuentro bacán, maravilloso. ¿Ya? Porque antes no pasaba. No había un departamento de discapacidad, no había participación en personas con discapacidad en la instancia universitaria. La semana Lovata, la semana de la universidad, etcétera, esas actividades no eran accesibles.
Cambio ahora hay una mayor conciencia. Por lo menos lo que yo he visto en la Universidad Católica. No sé lo que está pasando en otras. Eso. Ya, ok. Bueno, y ahora pasando a un tema fuera de la educación, ¿cómo ha sido su experiencia en servicios públicos de salud? Ya. Ya les voy a contar una anécdota del año pasado. Bueno, Junio, el 20 de junio, en la noche, ya, a mí se me ocurrió empezar a hacer vela. ¿Ya? Estaba en mi apartamento sola y lamentablemente la vela explotó. Lo cual me quemó la mano. 10 de la noche, plena pandemia, era imposible salir. Entonces, la única forma era meter la mano en agua fría. Ya me dolía, no les explico el dolor que tuve. O sea, me dolía. Bueno, el día siguiente dije, ya, voy a un centro de salud. O voy a la clínica, que estaba llena de gente enferma, o voy al CEFAM. Y me fui al CEFAM, día domingo. Por suerte estaba pelado, no había nadie. No. Pero el gran problema, que estaban todos con mascarilla. Yo dije, ¡ah! ¿Qué hago? Bueno, papel y lápiz, o sea, papel y lápiz para que escribiera el otro, no para que escribiera yo. Sino, ya. Papel y lápiz empezamos a escribir, ¿no? Entonces me quemé la mano, ¿sí? Entonces el médico me dio la mano, la cara, o sea, lo que yo entendí de cara, esto. Fue como, así, ¡ah! Ya, y entonces en esta oportunidad el servicio fue muy bueno, porque como que fue súper empático. Y el médico iba escribiendo, abrió su computador, un computador, el box, abrió su computador y me fue escribiendo lo que yo me iba a hacer. Ahora, yo creo que eso fue suerte, porque no pasa en otros lados. Ahora, debido al COVID, no pasa, no, definitivamente no pasa. Por lo que me han contado otros amigos sordos. Ahora, debido al COVID, y como había personas sordas que estaban yendo a consulta, tenían que hacerse el PCR o no entendían los síntomas, etc., la Fundación Nelly Isabel, a la cual también participo, hizo una lista de intérpretes voluntarios de todo Chile. Se lograron juntar más o menos 60 personas intérpretes o facilitadores de libre disposición en el horario que fuera para ayudar a las personas sordas a aclarar las dudas en los hospitales. Pero ¿cuál fue el problema? Que los médicos no querían aceptar que la persona sorda prendiera el celular. Entonces ahí tuvimos que enseñar, mandar folletos, email y capacitar a los hospitales de la necesidad de la persona sorda de usar su celular. El celular, la verdad, es que hoy en día es mi extensión de comunicación. Como no puedo leer los labios, agarro el celular y transcribe de voz a texto. Entonces voy leyendo, más o menos, pero igual se puede entender. Voy leyendo lo que me están diciendo. Entonces con eso me puedo ayudar. Pero así todo, igual no es complicado. Entonces, el acceso al servicio público y privado también no es fácil. Las personas solo nos gustamos con la barrera siempre, siempre, siempre. Hay algunos con buena voluntad y paciencia que escriben, te explican, usan dibujos, pero son los menos. Ahora, ha habido algún cambio poco a poco y espero de que sean más a futuro, pero son muy pocos. De hecho, hace poco, una persona sorda hizo una denuncia contra una clínica privada que el médico no la quiso atender porque no sabía, la clínica privada y el médico, los dos, se lo denuncia a los dos. El médico no la quiso atender porque era sorda. Me dijo, no, yo no escribo. Usted tiene que venir con su mamá. O sea, la independencia donde... Imagínate para una persona sorda si quiere ir al ginecólogo y tiene que ir con la mamá. Mejor no le digo. O sea, no se puede.
o un intérprete, no, eso no se puede. Entonces, eso igual es delegado. Pero yo creo que acá pasa por un tema de que la formación profesional de todos sea ajustable a la necesidad. Pero yo pienso también, por ejemplo, personas ciegas, cómo escuchan, pero si le hacen algo tienen que explicarle cómo lo que le van a hacer. Entonces también yo creo que hay la descripción, explicarle los procesos, y la descripción de lo que van a hacer y todo. ¿No? Eso. Ok. Qué lamentable escuchar ese tipo de casos en el sistema público y ojalá que se vaya evolucionando con el tiempo. Igual la gente se está informando más al respecto. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo es ser mujer y sorda al mismo tiempo? ¿Y qué tanta discriminación se puede vivir? Yo creo que primero te quiero aclarar que la comunidad sorda es un grupo de personas súper machistas. Todavía tienen como los procesos culturales, especialmente la gente de 40 años o más, todavía están con los paradigmas culturales antiguos. Entonces todavía les cuesta aceptar lo más nuevo. Entonces, frente a la presencia de liderazgo femenino que se ha dado mucho estos últimos años, hay algunos que están como muy resistentes. ¿No? Ahora, ¿qué significa ser mujer y sorda? Significa la lucha que hacemos como mujeres sordas. No solamente la hago como mujer, sino que también la hago por la comunidad. Me preocupo de mis niñas, las niñas sordas. Me preocupo de las jóvenes sordas. Me preocupo de las abuelitas sordas. O sea, de la comunidad en general. De la comunidad sorda en general. Entonces, el problema es que, a ver, la comunidad sorda, a diferencia de otras discapacidades, nos sentimos como en familia. ¿Ya? Entonces, las luchas, nosotros hablamos de nuestros niños, cuando son los niños, pero son los niños sordos, los tomamos como hijos nuestros. No es raro que entre amigos nos digamos hermanos. O a un abuelito o un adulto mayor solo le decimos papá o tío, como casi de familia. Porque el trato entre nosotros. Entonces, la lucha feminista dentro de la comunidad es doble. Por un lado, luchamos por todos, por la comunidad sorda, y luchamos por nosotras dentro de la comunidad sorda. Ya. Pero la discriminación la vivimos en el día a día en cosas súper básicas también. O sea, ya las mujeres oyentes, por ejemplo, están luchando por el derecho al aborto. Las mujeres sordas, hay algunas que todavía están luchando por el derecho a tener un embarazo. ¿Por qué? Porque hay mamás con una mentalidad antigua que llevaron a sus hijas al hospital diciéndoles que le van a hacer una apendicitis. Le van a operar por apendicitis y al final no era apendicitis, sino un ligamento de trompa. Nos hemos encontrado con algunos casos así. Entonces, igual como que el derecho a la información y claridad de las mujeres y la comunidad sorda en general es complicado. ¿Ya? Como ahora voy a explicar que ahora se integró María Ignacia, entonces María Ignacia también es una estudiante sorda que estaba invitada a la charla de hoy. Entonces vamos a ver cómo nos congeniamos ahí con la interpretación. Entonces, en ese contexto nace el concepto de sordiminista. ¿Ya? La seña es
¿Ya? ¿Por qué? Porque, como yo decía antes, luchamos por la comunidad sorda y por las mujeres sordas. ¿Ya? Juntamos sordos y feministas. Entonces hicimos con una mezcla de palabras. Y ahí nació el concepto de sordominista. Ok. Y de todas formas, continuando con la idea de sordominista, ¿nos podrías dar el significado de sordominista? ¿Cómo qué significa ser sordominista? Claro, como te lo dije antes, como nace la mezcla de los conceptos, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo nació este concepto? Nació de una fundación de mujeres sordas, se llama Fundación de Isabel, ¿ya? Que se llama Mujeres Pioneras. Mujeres Pioneras, no Isabel. Y esa fundación, conversando, se nos ocurrió contar los conceptos. Ok. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuál es la mejor manera de aportar a la inclusión de las personas sordas y además a una sociedad no sexista? Ah. Aprender lengua de señas como primer lugar, por ejemplo. Aprender lengua de señas. Uno, sí o sí. Si todavía no pueden tiempo, no pueden aprender lengua de señas, está YouTube. Háganse amigos de YouTube. LSSH, Lengua de Señas Chilena. Segundo, saquen de su vocabulario dos palabras. Lenguaje de señas no existe. Lengua. Y segundo, sordo mudo tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sordo mudo es una persona sorda que no le enseñaron a vocalizar. No tuvieron la oportunidad de ir a un fonoaudiólogo como ustedes. ¿Ya? No, pero sí comunican. Sordo mudo significaría una persona que no escucha y que no comunica. Pero comunica con las manos. Ya. Segundo, si van a hacer algo sobre sordos, como un taller, un curso, una capacitación, no lo hagan sin una persona sorda cerca. ¿No? Deben estar invitados, lo que sea, una charla, no sé, una duda de cómo enseñarle algo a un sordo, pregúntenle a un sordo. Por eso mismo, nada sobre sordos sin sordos. ¿Ya? Y tercero, léanse una nueva ley que salió hace poquito, ¿ya? Se llama la ley 21.303. Esa ley habla de algunos conceptos que son interesantes entenderlos. 21.303. ¿Ya? Ahí habla de discapacidad auditiva que es diferente a ser sordo. ¿Saben la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre personas? ¿Sabes? Paula, Coté, ¿sabes? ¿tú sabes la diferencia? Lo sé. Byron, no, ya, yo te voy a explicar. Discapacidad auditiva, ¿ya? Es una persona que independiente de su grado de pérdida, elige como función comunicativa el español. ¿Ya? Persona sorda es una persona independiente de su pérdida auditiva que elige como función comunicativa la lengua de señas. No es si nació sordo o perdió la audición, no. Elige como opción de comunicación. Por ejemplo, yo nací
sorda. Pero mi lengua materna es el español. Después yo elegí, conocí la lengua de señas. Entonces yo soy una bilingüe. Yo elijo tener un intérprete presente para entender, pero uso la voz. Entonces mi función comunicativa por los dos lados. Pero yo me siento sorda. ¿Se entiende, no? Entonces, hay personas que perdieron la audición, pero eligen aprender señas y se quedan con las lenguas señas. ¿Son sordas o discapacidad auditiva? ¿Sordas o discapacidad En este auditiva? caso, ¿Cuál? Sorda. sí, perdió la Sorda. audición de adulta, Una pero escogió persona comunicarse viejita bajo la lengua de señas. dice, no, no me gusta la lengua señas. ¿Qué es? ¿Discapacidad auditiva o sorda? Claro, discapacidad auditiva. ¿Se está entendiendo, no? Entonces si ¿Entiende la la abuelita diferencia? usted decide aprender lengua señas y comunicarse en lengua señas, es sorda. Si la abuelita usted decide, no, no voy a aprender lengua señas, me da lata, va a ser discapacidad auditiva. ¿Ya? Y eso es importante. Otra cosa es que dice la ley, que es importante, que prioriza, no manda que únicamente, prioriza como primera prioridad que la enseñanza de la lengua señas debe ser una persona sorda. ¿Ya? No se quita la opción de un oyente, pero sí, por ejemplo, en un pueblito perdido en el sur de Chile no hay sordos, puede un oyente eventualmente con permiso hacer. ¿Ya? Y ahí hay otros conceptos más. La educación bilingüe, que es importante leer, pero eso es lo más importante. Por eso léanse la ley, apréndansela y les va a servir mucho. Es la adaptación de la ley 20.422, que era la ley que reconocía la lengua de señas como un medio de comunicación. Ahora, la nueva ley habla de la lengua de señas como una lengua natural, patrimonio intangible de la comunidad. ¿Ya? Y está la lucha ahora, que se acerca a la nueva constitución, es el reconocimiento constitucional de la lengua de señas. Eso. ¿Quieren preguntarme algo más? Hable muy rápido. Hay otra pregunta que dice que cómo fue su experiencia académica en la Universidad Católica, que si sintió apoyo de parte de la universidad. A ver, mi experiencia. A ver. Cuando estudié la licenciatura en Historia, apoyo de la universidad, cero. No había piano, no había intérprete, no había transvoz, nada. Entonces yo buscaba el compañero que más escribía para sacarle fotocopia al cuaderno, o me sentaba al lado del que escribía más y le iba copiando. Como mi estrategia. La licenciatura en estética, por suerte, era más visual. Entonces era como más mirar, como aprender mirando. Estaban empezando a usar los PowerPoint. Empezando. Después cuando volví para el programa de formación pedagógica, coincidió que la directora de la carrera era compañera mía de la Universidad de Historia. Entonces me conocía. Entonces fue más fácil. Entonces la práctica profesional la hice en el colegio donde había estudiado antes. ¿Ya? Entonces la profesora guía de la práctica profesional era mi ex profesora jefe. ¿Ya? Estaba empezando el piano, sí. Entonces el piano ya estaba informando a los profesores las adaptaciones que podían necesitar las personas sordas. En ese tiempo, algunos compañeros me ayudaron harto. Y
entonces, algunos compañeros me ayudaron harto, ahora los profesores me facilitaban el material, me daban más tiempo para responder las preguntas. Ahora, después cuando hice el magíster, ahí ya fue bacán. O sea, toda la tecnología de la universidad a mi servicio, el transvoz, el intérprete, el tomador de apuntes, todo. O sea, ya no fue totalmente accesible. Y los profesores, incluso, bueno, las pruebas me acompañó el día de la graduación y hice la defensa de la tesis con intérprete, no hubo ningún problema, entonces fue bacán. Bacán. A la universidad, ya, la Carmen, ya viene con su intérprete de un hecho. Entonces, yo he sido como testigo, he visto cómo la universidad ha ido poco a poco incluyendo. He visto poco a poco cómo la universidad ha ido incluyendo a las personas sordas, por lo menos bastante, en distintas carreras. Por ejemplo, el enlace acá que está estudiando psicología, entonces igual es un paso súper importante. Aprovechando ahí el saludo, el break de saludo. Ya, respecto a la pregunta que me hacen en el chat. ¿Qué hace al final del día una mujer sorda en ginecólogo? Al final el Estado no dispone de herramientas para esas personas. ¿Alguna institución que facilite esas situaciones? Desde mi experiencia, yo voy igual. Ahora, el doctor, el ginecólogo, está dateado. O sea, otra amiga ya fue antes, entonces él ya sabe que pueden llegar personas sordas porque nos pasamos los datos. Él modula muy bien, dibuja, me explica y escribe, ¿ya? Pero el Estado nos hace a cargo, pero igual como que tratamos de ir solos, sin la mamá. Por el tema de la comodidad, más que nada. Pero igual lo necesitamos, igual que ustedes, pues necesitamos los controles anuales, las mamos, los exámenes, etc. ¿Ya? ¿Qué me quería enseñar? Yo. Tengo una duda, sí. Sí. Y yo quería agregar algo antes que se vaya, un poco para contar ahí algo interesante desde mi experiencia como intérprete. Una vez a mí me tocó acompañar a una mujer sorda al ginecólogo, en efecto para contar su sintomatología, pero antes de cualquier cosa, el médico le pidió desnudarse frente mío y sin poner el biombo. Entonces yo le interrumpí y le dije que yo iba a interpretar, pero que lo primero que él debía hacer, por respeto a la privacidad de esa mujer, era poner el biombo. Y que en efecto yo no mirase nada de sus partes íntimas. También conozco otra situación donde conozco a una matrona muy seca, que me gustaría nombrarla, que es Vale Matrona, tiene hasta su Instagram, y esa ginecóloga sabe lengua de señas, sabe braille, adapta todos sus videos, cada material que sube, lo transforma en lengua de señas, así que igual hay otras versiones que ya se han ido como adaptando mucho más a este enfoque de derecho finalmente. Ya, yo tenía una duda, pero yo puedo señalar igual como al mismo tiempo que hablo. Y hablar al mismo tiempo. Mi duda era como más relacionada a lo fonoaudiológico, como cuál ha sido tu experiencia como con fonoaudiólogos, como siendo mujer sorda, como activista mujer sorda. ¿Cuál ha sido tu experiencia con fonoaudiólogos? Mi experiencia con los niños, yo fui al fonoaudiólogo desde el año y medio hasta los 12 años, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. ¿Ya? Al final yo ya me aburrí, ya no quería más. ¿Ya?
Al principio creo que no tenía tanta conciencia de que iba a aprender a hablar, porque él trabaja atrás del juego conmigo. Era un hombre, después fue una mujer, pero la verdad es que yo sé que la experiencia de muchos no ha sido muy buena, ¿ya? Porque no le es natural. Ahora, yo sé que en la Universidad de Chile, por lo menos, la formación profesional de los fonoaudiólogos están metiendo mucho la lengua seña como ramo. Más que un semestre, como 2 o 3 semestres. Ya, y muy vinculado al tema de la comunidad sorda también. Porque yo creo que, por lo que yo tengo entendido, los fonoaudiólogos tienen que trabajar como el desarrollo de la lengua, ¿cierto? Claro, que no necesariamente, pero no sé si necesariamente tiene que ser oral. Si la persona sorda no escucha, la frustración puede ser muy grande. Entonces, quizás como hacerlo complementario a la lengua de señas. Ahora, hablando de experiencia, yo conozco un niño cuyos padres son sordos, los dos, y los padres decidieron ponerle implante. ¿Cómo correspondía? ¿Al año y medio, 2 años? Pero la gran ventaja es que el niño, el tratamiento fonoaudiológico de él fue más corto. Fue como de 6 meses, creo. ¿Por qué? Porque ya tenía una base de idioma, de lengua. Entonces la asociación sonido y palabras fue mucho más fácil para el niño. Entonces ahí yo creo que hay un tema. Que la adquisición de la lengua es fundamental. Entonces, ustedes como profesionales, si tienen la oportunidad de atender guaguitas antes de ponerle el implante, fomenten la lengua de señas para que el niño pueda comunicar. Si se le pone el implante, puede ser complementario, pero no una cosa reemplaza la otra. O sea, no porque va a asignar no va a hablar, o porque va a asignar no habla, es cosa de verlo en la teoría. Pero como ahora, también yo creo que los fonoaudiólogos igual están con un tema complejo de que, ¿qué hago? ¿Lo obligo a hablar o fomento la comunicación natural? Entonces ahí yo creo que es un desafío profesional de ustedes. Ustedes eligen la forma. Mientras puedan, digo yo, para que no lo obliguen. Gracias. Bueno, ahora para ir cerrando, vamos a dejar que María Ignacia Aguilera, que es una de nuestras invitadas, nos cuente un poco sobre su experiencia y cómo es vivir en la UC, estudiar acá, siendo una persona sorda. Espérame, voy a anclar a la Ignacia. Ahí sí, ahora sí, dale. A ver la madre. Bueno, al principio fue súper complejo. Me sentía mucho tiempo, pasaba mucho tiempo sola, no había nada de información. Por ejemplo, alguna actividad, semana novata, las personas nuevas que iban, que compartían en el ámbito social y yo la verdad nunca supe. Estuve un año sin saber, sin recibir esta información, como mirando desde muy afuera lo que está pasando. Luego el Piane, yo le dije, necesito apoyo, necesito que haya lengua de señas, no entiendo la manera oral. En ese tiempo, cuando yo entré, habían muchas personas sordas oralistas en la universidad, pero muy pocas éramos señantes 100%. Entonces a mí no me servían ese tipo de acomodos como la modulación, yo necesitaba mucho más lengua de señas. Por ejemplo, una persona oyente cualquiera llegaba, por ejemplo, en tutoría, llegaba y me modulaba y yo aún así, aunque me acercara, me sentía que al final entendía 50%, incluso menos, entonces no me hacía el clic a nivel cognitivo. Sentía que todavía faltaba. Entonces yo con lengua de señas, sí, y ahora cambió. Al año siguiente fue mucho mejor y cada año ha ido mejorando y progresando mucho más. Pero el primer año reconozco que fue lo peor de mi vida. Súper sola, no entendía nada, me sentía súper mal,
No, mucho español, todo lleno de español. En psicología hay mucho que leer. El español no es mi lengua, a diferencia de Carmencita, yo cuando leo me cuesta muchísimo más, para mí es un desafío súper fuerte, y en una carrera como psicología mucho más. Entonces yo siempre tenía que insistir, ayúdame, transforma el texto. Entonces de a poco se han ido integrando más personas sordas, señantes, sordas nativas en lengua de señas, y cada vez vamos sintiendo que somos modelos uno de otro. Ahora estoy feliz. Hay mucha más población sorda entrando a la universidad, mucha más lengua de señas circulando, visualizándose por todos lados, y ahí siento que entró por fin alguien igual a mí, y sí tengo el desafío de aprender un poco más de español, pero yo amo mi comunidad sorda, amo mi cultura y es mi lengua natural. Así, empezó malo, pero el resumen por ahora es bueno. He tenido bastante apoyo ahora. En las tutorías tengo intérprete, me toman apunte, en cada clase cuento con intérprete. Afuera, por ejemplo, en alguna otra actividad, si yo requiero para algún trabajo u otra actividad extracurricular, por ejemplo, si hay un curso muy complicado, que yo tenga más, por ejemplo, temas de biología en mi caso, con que haya mucho dactilológico, no entiendo, pero hay subtítulos, ¿ya? Con subtítulo ahora por Zoom, voy conectando esa palabra biológica o de un área específica del aprendizaje con el español, haciendo el clic con el subtítulo. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Dice la Ignacia. Parece que no hay más preguntas. Parece que Bueno, teníamos otra invitada, pero parece que no alcanzó a llegar y por temas de tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá. Pero muchas gracias, muchas gracias a todos, todas, todos los que asistieron. Y muchas gracias a Carmencita, a Francisca, que es la intérprete, y a Ignacia, que también la invitamos, por explicarnos un poco. Perdón, hay una pregunta en el chat, por si acaso. Ah, verdad, verdad. Ah, ya. Acá hay una pregunta en el chat, antes de terminar. Preguntan, ¿existen redes dentro de la U? ¿Redes de apoyo? buena pregunta, la verdad no dice Ignacia. No veo a la Carmencita. Sí. La verdad es que el PIANE, ¿sí? El PIANE es un departamento que da apoyo profesional. Cuenta con profesionales, pero no significa que hay un apoyo social. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Voy a ser neutral. Por ejemplo, amigos. Por ejemplo. Sí, hay apoyo en subtítulos. Sí. Hay apoyo de intérpretes, sí. Los compañeros toman apunte. Tutores, sí. Pero amigos o trabajos en grupo, muy poco. Entonces, muchas veces va una persona sorda y se queda ahí con quién trabajo, cómo lo hago. Entonces aún sigue esa parte social un poco, por ejemplo, lo mismo que la familia, por ejemplo, una persona sorda que está solo estudiando, tampoco eso es parte de la vida social, ¿cierto? Estudiar no lo es todo. Por ejemplo, la semana novata, hay todas esas otras actividades y participación que la verdad es que nosotros no accedemos a eso. Entonces, eso es una limitación que todavía veo. Entonces, ese es un problema que todavía el PIANE sí apoya a nivel pedagógico, mucho más, a nivel académico, perfecto, pero a nivel social todavía falta implantar conciencia en todos los demás. Prestar atención a ese tipo, porque las personas sordas
como es su lengua natural y están todos hablando, obviamente hay una represión. Ustedes saben un poco de señas, ocúpenla. Cada vez que vean, hola, un hola, basta. Es algo básico. Hola, ¿cómo están? Listo. Así, con eso básico, ya se va a sentir mucho mejor. Por ejemplo, estoy cansada, yo también tenemos relaciones sexuales, también nos reímos, también tenemos amigos, y cómo transmito eso a otro a nivel social. ¿Se entiende? Le pregunta a la Ignacia, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo. La Ignacia dice, sí, dale, te veo. La verdad, yo un poco, tengo obviamente una vida de joven y dentro de la U bastante poco. Solamente me dedico a estudiar, 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 nada más. Me falta un poco de compartir, de tener amistades, por ejemplo, en la hora del almuerzo, o no sé, por ejemplo, al frente de la Universidad de San Joaquín hay una pizzería. Jamás me he dicho con algún compañero oyente, oye, vamos a compartir un trozo de pizza. Entonces, a nivel en el ámbito social sí falta mucho. A nivel académico se ven avances. Muchas gracias nuevamente. Acaba de llegar Catalina, que también era, ahí está, otra de nuestras invitadas. También ella estudia en la UC y nos iba a contar un poco de su experiencia estudiando acá. Bueno, mejor voy a asignar, dice la Cata. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hablar y hacer señas al mismo tiempo, yo no puedo. Entonces, voy a contarles un poco de mi experiencia. La verdad, el primer año, el 2015, que entré a la U, en ese momento no había pianes, no estaba el departamento de los apoyos, para comprobar si yo estaba aprendiendo, progresando. La comunicación en las clases yo no entendía bastante claro, entonces necesitaba yo un apoyo especial que en ese momento no estaba. Entonces, en esos años yo busqué una forma para mí, porque yo no tengo la misma forma que otros sordos, que son 100% señas, como la Nachi, la Ignacia, como Carmencita que habla. Yo puedo escuchar, tengo hipoacusia y además puedo hablar, pero también yo hace pocos años que aprendí lengua de señas y me siento muy bien con ella. Entonces, la verdad, casi hace 2 años atrás que ya empecé a aprender lengua de señas y a comunicarme a través de ella de manera recurrente, pero antes no, yo crecí hablando. Entonces yo no, tampoco sabía el señas al 100%, entonces el profesor, por ejemplo, hablaba a distancia, era el primer semestre, entonces habían 160 personas en la misma sala, todos nuevos, muchas personas en un mismo espacio, y en ese momento, lejos del profesor, escuchando un ruido, pero la Universidad Católica, como les digo, tiene el piane, ¿sí? Y ahí hay adecuaciones, pero no sabían, por ejemplo, cuál tipo de apoyo para la persona hipoacúsica. Yo no necesitaba un intérprete porque no me servía muy bien. Claro, yo en mi situación no necesitaba el intérprete, como les decía, no sabía mucho en lengua de señas en ese momento. Entonces, ¿qué apoyo para mí? Entonces, una idea para mí, ¿cuál era? Y el piano aceptó. Me trajo, yo les propuse una idea que mejor subtítulo, con transvoz, al mismo momento. El profesor habla y eso lo va transcribiendo en computador. Pero el piano dijo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace ese tipo de tecnología? Entonces hay un drive que se comparte con Word, ¿sí? A través de un Word, y ahí al mismo tiempo vamos transcribiendo. Por ejemplo, una persona que se ofreciese a ayudar
y fuese casi a tiempo o algún compañero de a los costados, que tuviesen buena nota, por ejemplo, que tuvieran mayor progreso, entonces yo iba viendo como el subtítulo, como si fuese tu subtítulo. Así inició este apoyo. Entonces ahí empezó un nuevo proyecto para personas hipoacúsicas, que no tenemos la misma condición de ser sordas, o con discapacidad auditiva, como dijo Carmencita. Pero eso empezó ya casi al segundo año de que yo había ingresado. El primer año fue como una prueba piloto, yo reprobé bastantes ramos el primer semestre, porque leía y también no entendía tampoco tan claramente. Por ejemplo, en las tareas también yo no lo hacía porque no sabía cómo hacer esa tarea. Por ejemplo, el profesor habló y dijo, hay tarea todos los viernes, y yo no me di cuenta que eso había pasado, entonces después veía viernes y yo no tenía esa nota. Entonces algunos compañeros entregaban sus tareas el viernes, todos los viernes, y yo, guau, ¿cuándo dijeron eso? Entonces después le pregunté al profesor, oye, ¿qué tarea, qué papel me estás pidiendo? Y el profesor decía, tarea todos los viernes. Cuando empezó la clase yo ya había dicho esto. Entonces yo ya había pasado tantas semanas que no me había dado cuenta que esa había sido una solicitud de inicio. Entonces yo le dije al profesor, disculpa, no, nunca entendí. El profesor dijo, bueno, que tú deberías hacer, te faltan 6 tareas, tú las deberías hacer, así que dámelas ahora. Si no, vas a tener la nota mínima por todas esas tareas incompletas o sin entrega. Entonces me sentí como en desventaja, como discriminada, porque no fue en realidad culpa mía no saber o no tener esa información a tiempo. No había correo donde avisase, algún anuncio que me hiciera saber a través de algo visual que esa era una solicitud. También, por ejemplo, los PPT, también no, antes no había la misma tecnología que ahora. Solamente veía, mostraban el programa o algunas cosas específicas de arquitectura, pero no un PPT con aportes visuales que mostrase las tareas o las fechas para que a mí me quedara más claro. Eso no se hacía. Eso fue una mala experiencia en el primer año, la verdad, en arquitectura. Esa es mi carrera. Y ahora, el segundo año, ya hemos ido todos tomando forma, los acuerdos con el Piane. Yo les dije a Piane que me sentía discriminada porque yo tampoco soy igual que una persona sorda que ocupa 100% su lengua de señas y es sorda profunda. Entonces yo hice esa salvedad de que no todos somos iguales, y después ya con el tiempo eh, que he ido aprendiendo a escribir mucho mejor, a leer mucho mejor, pero me falta un poquito de comprensión, porque cuando leo, a nivel de comprensión, leo como a nivel un poco básico, me falta un poco comprender más esa teoría, como tengo que a veces leer 1, 2, 3, 4 veces, y es un poco complejo el acceso a la lectura. Yo le pregunté al Piane, ¿hay alguna tutor que me explique, por ejemplo, estos textos? ¿Cómo comprender o desmenuzar un libro, un texto, para saber cuál es el objetivo que busca la lectura finalmente? No hacerme leer hojas y hojas, ¿para qué quiere que lea? Entonces, eso todavía falta un poquito más en eso. Porque yo encontré una persona, un ayudante, que me dijo, ya, tuvimos una reunión, leímos y me explicó esta lectura, pero al final me explicó muy rápido, como que moduló súper rápido, y yo le decía, espérate, un poco más lento, no te entiendo, repíteme, porfa, o algunas palabras difíciles, palabras que yo no conozco. Hay varias cosas en torno a eso, entonces el ayudante perdió la paciencia explicándome y se estuvo molestando un poco. Que yo le pidiese que me repitiera, le vi su cara, lo vi incómodo.
y también no le puedo decir tantas veces que me lo repita, porque también yo sé que va a mostrar una actitud un poco incómoda, un poco molesta. Veo que no hay comodidad, entonces yo entiendo eso. Eso ha sido hasta ahora mi experiencia, ahí a poco avanzando hasta ahora. Escribo bien, mejor que antes, yo ya voy en 4º año de ingeniería, o sea, perdón, de arquitectura, y la verdad es que me siento bien ahora, pero hay algunos ramos o cursos, algunos temas que tienen que ver con lectura, con la comprensión lectora, que yo trato de hacer resúmenes. Para el desarrollo me va mal, es difícil. Desarrollo de una idea muy extensa. Pero tengo suerte que el director de la carrera de arquitectura entiende mi dificultad en el acceso al código escrito y los créditos, el tema de los créditos no ha sido respetuoso con el tema de los créditos, le ha dicho no importa si has reprobado, han tomado en consideración alguna poda curricular que ha hecho, cuando tomo menos ramos que otro año, han sido bien conciliadores con eso. También hay 3 ramos que el director me dijo mejor, ¿sí? Ah, claro, eso mismo. El director le aconseja, toma solo 3 este semestre porque te vas a estresar mucho y no tomes 4 porque vas a tener una sobrecarga académica que te va a impedir progresar. Entonces el director que yo programa de arquitectura de construcción, las ideas que tengo yo, los diseños en arte, por ejemplo, en todo lo hago súper bien. Tengo súper buenas notas. En todo lo visual, el uso de programa, pero el tema de lectura o la parte teórica me cuesta. Entonces el director se dio cuenta de eso, porque yo tengo talento, tengo como algo innato, pero el tema de la práctica, lo práctico, en escritura, en eso, ahí tengo un poco más de dificultad. Sí. Eso. Muchas gracias, Catalina, por contar tu experiencia. Y bueno, para ir cerrando, queremos agradecer a De Carmencita. nada. Queremos agradecer a Carmencita, a Catalina, a María Ignacia, y por compartir su experiencia, acercarnos un poco a la comunidad sorda, motivarnos también para aprender lengua de señas chilena. A Francisca también, por ser la intérprete, y a todos los que asistieron. Gracias por venir y que ojalá se sigan creando estos espacios para hablar de esto que es tan importante. Y eso, muchas gracias. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao.